Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. La misión de hoy es descifrar un entramado de reglas que a primera vista podría parecer un laberinto burocrático casi impenetrable, Ujú. pero que en realidad funciona como el verdadero sistema nervioso de la economía de todo un país. Estamos hablando de la arquitectura fiscal de Colombia, específicamente, las regulaciones sobre plazos y obligaciones tributarias ante la DIAN, actualizadas por el decreto 2229 de 2023. Así es. Bien, vamos a desempacar todo esto, porque debajo de todo ese lenguaje técnico y legal hay un mapa fascinante de cómo fluye el dinero y cómo se impone el cumplimiento. Es un panorama verdaderamente extraordinario para analizar. Y para quienes nos escuchan con el deseo de comprender cómo se estructuran las reglas del juego económico, esto es vital. No se trata simplemente de un calendario lleno de fechas de vencimiento aburridas. Claro, no son solo fechas. Exacto. Lo que esta estructura regulatoria revela es cómo el Estado clasifica y dirige el comportamiento económico en absolutamente todos los niveles. Abarca, digamos, todo el espectro. Desde las obligaciones titánicas de las grandes multinacionales hasta las transacciones del día a día en las pequeñas tiendas de barrio. Comprender esta arquitectura es entender cómo late la economía oficial. Me parece súper reveladora esa analogía del latido económico, porque precisamente el primer patrón que resalta al observar estas normativas es que los impuestos tienen diferentes ritmos, tienen diferentes relojes, por así decirlo. Ujú. Dependiendo de la naturaleza del impuesto, el Estado exige el cumplimiento en semanas, meses, bimestres o hasta años. Arranquemos con el reloj más rápido y frenético de todos, que es el ritmo semanal. Y aquí es donde aparece el gravamen a los movimientos financieros, el famoso GMF. Lo fascinante aquí es cómo el sistema fiscal crea su propia concepción del tiempo. Fíjate que para efectos de declarar y pagar el GMF, la regulación establece una regla temporal muy peculiar. ¿Sí? La semana fiscal no coincide con la semana calendario a la que todos estamos acostumbrados. La semana del GMF inicia el sábado y culmina el viernes. O sea, corta el viernes a la medianoche. Tal cual. Y la obligación de presentar y pagar esta declaración vence apenas el segundo día hábil de la semana siguiente. Es un ritmo constante, imparable. Es impresionante porque obliga a las entidades responsables a tener una maquinaria contable operando a una velocidad casi en tiempo real. Imaginar a los equipos financieros cerrando la semana fiscal un viernes por la noche para tener todo listo el martes siguiente demuestra que, el reloj tributario prácticamente no duerme. No hay margen para la pausa. Y si pasamos de ese reloj semanal al reloj mensual, la lógica cambia un poco, pero el control se mantiene sumamente firme, especialmente con las retenciones en la fuente. Totalmente. Hay un caso mensual súper específico que ilustra muy bien cómo opera el Estado en la práctica, y es el caso de las oficinas de tránsito. Ah, sí, el tema de los vehículos. Ese mismo. La normativa exige que estas oficinas presenten una declaración mensual consolidando el valor de las retenciones recaudadas por el traspaso de vehículos. Claro, porque el Estado no puede estar persiguiendo a cada ciudadano individualmente cuando vende un auto usado. Sería logísticamente imposible. Imposible, sí. Entonces, delega esa función de recaudo en las oficinas de tránsito. Cada vez que un vehículo cambia de dueño, el Estado utiliza esa oficina como un punto de control inevitable. Es una pequeña pieza de ese enorme engranaje que se acumula mes a mes. Exactamente. Es un mecanismo brillante de delegación de responsabilidades. Utilizan los cuellos de botella naturales del comercio para asegurar que el flujo de ingresos no se detenga. Pero la complejidad analítica realmente aumenta cuando pasamos a los ritmos bimestrales y cuatrimestrales. El territorio natural del impuesto sobre las ventas, el IVA. Así es. Aquí ya no se trata solo del tipo de transacción, sino que el tamaño mismo de la operación económica es lo que determina el ritmo de cumplimiento. Y al leer el decreto veo una línea divisoria clarísima para ese ritmo del IVA. El sistema establece una especie de umbral mágico, que son las 92,000 unidades de valor tributario. Las famosas VT. Exacto, las VT. Para dar un poco de contexto a nuestro perfil de aprendiz, estamos hablando de un volumen de ingresos corporativo bastante robusto. ¿Por qué el Estado utiliza este umbral específico de 92,000 VTs para separar a las empresas en dos relojes distintos?
Esta distinción es fundamental porque refleja un principio de proporcionalidad administrativa. Si los ingresos brutos del año inmediatamente anterior igualan o superan esas 92.000 VT, el Estado asume que esa entidad tiene una capacidad operativa y contable muy alta. Y por lo tanto el reloj va más rápido. Claro, el reloj es rápido. Deben declarar y pagar el IVA de manera bimestral. Eso significa 6 cortes de cuentas al año, comenzando por el periodo de enero y febrero. ¿Y qué pasa con los que facturan menos? En cambio, si los ingresos están por debajo de ese umbral masivo, el Estado otorga un poco más de oxígeno administrativo y el reloj se vuelve cuatrimestral. Solo tienen que declarar 3 veces al año. Es una forma de no asfixiar a las medianas y pequeñas empresas con costos de cumplimiento excesivos. Tiene todo el sentido del mundo. A mayor capacidad, mayor exigencia de cortes de caja. Pero no podemos olvidar el reloj más largo de todos en este análisis a fondo, que es el reloj anual. Y aquí hay 2 extremos que llaman mucho la atención. Sí. Por un lado, tenemos el régimen simple de tributación, que busca formalizar a los pequeños comerciantes. Este régimen requiere una declaración anual consolidada. Pero con una condición muy estricta. Exactamente. Aunque la declaración es anual, la norma exige unos anticipos bimestrales que obligatoriamente deben pagarse de forma electrónica a través de redes financieras o en efectivo, sin excepciones. Y la razón de esa obligatoriedad tecnológica o de efectivo es pura estrategia de liquidez. El Estado ofrece la simplificación de hacer una sola gran declaración anual para estos pequeños comerciantes, pero no está dispuesto a sacrificar su propio flujo de caja durante 12 meses seguidos. O sea, simplifican el papel, pero no el dinero. Tal cual. Al exigir que esos anticipos se hagan por canales electrónicos inmediatos o en efectivo, se elimina cualquier tiempo de flotación del dinero. El Estado asegura liquidez constante e inmediata para sus operaciones diarias. Liquidez inmediata para los pequeños en el régimen simple. Pero en el otro extremo del espectro corporativo, la obligación anual se vuelve global. Las normativas imponen el llamado informe país por país para los grupos multinacionales. Ese es un salto de escala tremendo. Totalmente. Deben presentar una radiografía global de cómo asignan sus ingresos y cuántos impuestos pagan en todo el mundo. Y tienen un plazo estricto hasta el 10º día hábil de diciembre, aplicando para 2024 y años subsiguientes. Es impresionante la escala. Pasamos de retener unos pesos por la venta de un auto a exigirle a un gigante corporativo que explique sus finanzas a nivel mundial. Es el tejido completo de la economía expuesto en su máxima expresión. Y al analizar ese tejido, llegamos a una sección de la regulación que nos revela algo mucho más profundo que simples fórmulas matemáticas. Nos muestra qué es lo que la sociedad está tratando de incentivar o desincentivar a través del aparato estatal. Los impuestos dirigidos al comportamiento. Exactamente. Los impuestos al comportamiento y al consumo. Y fíjate que aquí es donde se pone realmente interesante esta inmersión profunda. Porque cuando uno observa la lista de productos sujetos al impuesto nacional al consumo y a otros gravámenes especiales, parece un catálogo de las prioridades y las ansiedades de la vida moderna. Es una radiografía social. Literalmente. La normativa agrupa obligaciones de pago bimestral sobre elementos tan dispares a primera vista como las bolsas plásticas y el cannabis. Ver ambos elementos regulados bajo los mismos ritmos de recaudo nos habla de una economía que ya no solo grava la riqueza tradicional. Sí, va mucho más allá. Está gravando directamente los nuevos mercados y los impactos ambientales de nuestro día a día. Si conectamos esto con el panorama general, la política fiscal contemporánea utiliza los impuestos como una herramienta directa de salud pública y protección ambiental. No es solo recaudar por el simple hecho de recaudar. Tiene un propósito disuasorio. Totalmente. Por ejemplo, la regulación detalla plazos bimestrales estrictos para el impuesto a las bebidas ultraprocesadas azucaradas y a los productos comestibles ultraprocesados industrialmente. Los que tienen sellos, básicamente. Esos mismos, aquellos con alto contenido de sodio, azúcares añadidos o grasas saturadas. Es un intento claro, codificado en la ley, de tasear y ponerle un precio a las externalidades negativas que terminan saturando el sistema de salud pública. Y hay una excepción súper interesante sobre esos alimentos ultraprocesados que refuerza esa idea de control absoluto del Estado.
La regla cambia drásticamente si estos productos azucarados o altos en sodio son importados. Ah, el tratamiento en aduanas. Exacto. En ese caso, el impuesto no se paga cómodamente cada 2 meses, con el resto de las declaraciones. Debe liquidarse y pagarse conjuntamente con los tributos aduaneros, en el momento exacto de la importación. No entran si no pagan. O sea, las papas fritas altas en sodio o las bebidas azucaradas que vienen del extranjero no cruzan la frontera sin pagar por adelantado su cuota de impacto a la salud pública. Es una barrera de contención literal en la frontera. Y siguiendo con esa línea de tasar las externalidades, vemos la misma rigurosidad con los impuestos puramente ambientales. Tenemos el impuesto nacional al carbono. Que también tiene un ritmo bimestral. Sí es, mantiene un ritmo bimestral para penalizar constantemente las emisiones. Y por otro lado, el impuesto sobre productos plásticos de un solo uso, utilizados para envasar o embalar bienes, que tiene una declaración anual cada mes de febrero. Todo esto evidencia que el sistema tributario evolucionó para corregir comportamientos. Al gravar el carbono, el plástico de un solo uso y el azúcar, se orquesta una transición hacia una economía que penaliza lo que compromete el futuro. Pero claro, administrar todo este ecosistema tan complejo requiere reglas sumamente estrictas. Y al adentrarnos en la operatividad pura y dura del sistema, encontramos lo que podríamos llamar trampas burocráticas, donde un pequeño descuido puede ser devastador. Sí, las consecuencias de los errores. Hay una regla de oro en el tema de las retenciones que suena casi como una guillotina financiera. ¿Te refieres a la nulidad automática de las declaraciones sin pago? Exactamente a esa. Presentar una declaración de retención en la fuente o del impuesto a la gasolina sin realizar el pago total asociado significa que esa declaración no produce efecto legal alguno. Como si nunca hubiera existido. Tal cual. Y lo más impactante de esta regla es la eficiencia del castigo, porque ocurre sin necesidad de que la DIAN emita un acto administrativo declarándolo. Es una nulidad automática y completamente silenciosa. Esa es quizás la disposición más severa de todo el entramado de obligaciones, porque las consecuencias de no declarar a tiempo suelen ser multas cuantiosas e intereses moratorios altísimos. Básicamente, si una entidad retiene dinero que le pertenece al Estado y no lo entrega de inmediato, el Estado borra a esa entidad del mapa de cumplimiento. Es implacable. Lo es. Sin embargo, la misma arquitectura legal entiende que los errores humanos existen y ofrece unas válvulas de escape muy específicas que son absolutamente cruciales para la audiencia interesada en cómo navegar esta burocracia sin hundirse. Y esas válvulas de escape revelan un balance muy interesante. La primera excepción es un salvavidas pensado para pequeños errores aritméticos o de digitación. Y aquí volvemos a hablar de las VT, pero esta vez en una escala minúscula. Una fracción ínfima. Si el valor que se dejó de pagar en esa declaración no supera las 10 unidades de valor tributario, la declaración sí producirá efectos legales. Pero hay una condición de tiempo. Exacto, siempre y cuando ese pequeño saldo pendiente se cancele a más tardar dentro de un año. Es fundamental dimensionar esto. Antes hablábamos de 92.000 VT como umbral de riqueza corporativa para el IVA bimestral. Aquí hablamos de apenas 10 VT. ¿Es nada en comparación? Es un margen de tolerancia estrictamente diseñado para errores de tipeo en una hoja de cálculo donde quizás faltaron un par de miles de pesos. Si no existiera esta válvula de escape de las 10 VT, una declaración de millones de pesos sería anulada por completo por un error de centavos, generando un caos administrativo gigantesco. El Estado perdona el descuido minúsculo, dando un año de plazo para corregirlo. Es un alivio necesario para los equipos contables. Pero la segunda excepción a esa nulidad automática requiere un nivel de proactividad impresionante. Si una empresa presenta la declaración sin pago, pero resulta que es titular de un saldo a favor que sea igual o superior a 2 veces el valor de la retención a cargo, la declaración se salva y es válida. Pero ahí radica la trampa operativa. Ese saldo a favor monumental debió generarse antes de presentar la declaración. Y la responsabilidad recae enteramente en el contribuyente, quien tiene la obligación ineludible de solicitar formalmente la compensación de ese saldo en los 6 meses siguientes. 6 meses exactos. La ventana de 6 meses es inflexible. Si se pasa ese plazo o si la autoridad rechaza la solicitud de compensación por algún error de forma, volvemos a la pesadilla inicial.
La declaración pierde todo efecto legal retroactivamente y caen todas las multas. Es un sistema que exige una atención milimétrica. Una atención que también se ve reflejada en cómo el Estado maneja los saldos pequeños. Siguiendo con la lectura del decreto, la regla indica que si el saldo a pagar en cualquier declaración tributaria resulta inferior a 41 VT, ese monto debe pagarse obligatoriamente en una sola cuota. Nada de pagos a plazos. Exacto. El mensaje es clarísimo. El Estado no va a financiar ni a fraccionar deudas pequeñas. Se paga de contado y punto. Y ya que hablamos de logística estricta de pagos, la coreografía financiera alrededor de los combustibles es un caso de estudio en sí mismo. Recordemos que productos como la gasolina y el ACPM, que es el diésel de altísima rotación comercial, presentan un riesgo de evasión masivo si no se controlan desde la raíz. Totalmente. Y para evitar esa evasión, el recaudo se divide a lo largo de la cadena de suministro de una forma súper fragmentada. Los distribuidores minoristas, es decir, las estaciones de servicio que todos vemos en la calle. Sí, las gasolineras. Ellas deben entregarle a las compañías mayoristas el 40% del impuesto en el momento exacto en que se emite la factura. Al instante. Al instante. Luego, el 60% restante lo deben entregar el primer día hábil del mes siguiente a la compra. Pero el viaje del dinero continúa, porque el mayorista, a su vez, tiene que transferir el valor del impuesto nacional a los productores o importadores dentro de los 8 primeros días calendario de ese mes siguiente. Es el dinero saltando de eslabón en eslabón a un ritmo predeterminado. Exacto. Pero, claro, para que el Estado pueda rastrear esta intrincada coreografía de recaudo desde la estación de gasolina local hasta el distribuidor mayorista o desde el vendedor de alimentos ultraprocesados hasta la multinacional, necesita saber exactamente quién es quién. Requiere un sistema de identificación infalible. Y ahí es donde entra la rigidez del número de identificación tributaria, el NIT. Y hay una trampa clásica con el NIT que marca la diferencia absoluta entre pagar a tiempo o enfrentar sanciones por extemporaneidad. Un error muy común. Demasiado común. La regla establece que para determinar las fechas exactas de vencimiento de los calendarios fiscales, los plazos se basan en el último dígito del NIT. Pero, y este es el gran pero, bajo ninguna circunstancia se debe tener en cuenta el dígito de verificación. Ese número al final. Exacto. Ese número adicional después del guión que siempre acompaña al registro. Simplemente no existe para efectos de calcular cuándo toca pagar. Confundir el dígito del NIT con el dígito de verificación es probablemente el error de novato más costoso que se puede cometer en el cumplimiento corporativo. Y sin embargo, así como el sistema es implacable con la identificación nacional, también sabe reconocer los límites lógicos de su propia jurisdicción. La normativa establece excepciones claras para la inscripción en el RUT, el Registro Único Tributario, para ciertos usuarios aduaníos. Los casos de diplomáticos y extranjeros. Así es. Los extranjeros no residentes, el cuerpo diplomático, las misiones consulares y las personas destinatarias de envíos bajo la modalidad de tráfico postal no están obligados a entrar en este laberinto del RUT. Se les permite operar e identificarse simplemente con su pasaporte o documento de identidad internacional. Y así como hay reglas estrictas para identificarse y para pagar impuestos, es fascinante explorar el otro lado de la moneda, que es cómo el sistema permite recuperar dinero del Estado. Porque sí, hay casos especiales de devolución que resultan vitales en la práctica. Uno que destaca profundamente en las fuentes es el de las universidades públicas. Las instituciones oficiales. Las instituciones estatales u oficiales de educación superior tienen el derecho consagrado a exigir la devolución del IVA que paguen por los bienes, insumos y servicios que adquieran. Esto plantea una pregunta importante sobre el rol dual del sistema tributario. ¿En qué sentido? En que, por un lado, vemos a una maquinaria diseñada para extraer liquidez a una velocidad impresionante. Pero por otro, vemos cómo esa misma maquinaria se utiliza para oxigenar económicamente a sectores que la sociedad considera fundamentales. Devolverles el IVA a las universidades es una forma de inyectar recursos directamente en su funcionamiento operativo. Claro, les devuelven capacidad de gasto. Aunque, por supuesto, acceder a esos fondos requiere sortear otra capa gruesa de burocracia. Las universidades deben presentar certificaciones del ICETEX y validaciones exhaustivas de un revisor fiscal o contador público.
Que garanticen todo. Que garanticen, bajo responsabilidad legal, que cada peso reclamado se destinó exclusivamente a la educación. O sea, la oxigenación económica no es gratuita. Requiere una carga probatoria inmensa. Y encontramos otro ejemplo vital de esta misma lógica de supervivencia en el tratamiento a las empresas en crisis. Las entidades que se encuentran en reestructuración bajo la Ley 1116. Las que están evitando la quiebra. Exacto. Empresas que han celebrado acuerdos de reorganización para salvar la operación reciben un trato especial en el decreto. Es un mecanismo de reanimación financiera puro y duro. Para estas empresas, el Estado permite que soliciten la devolución de la retención en la fuente del impuesto sobre la renta que se les haya practicado. En lugar de retenerles el dinero. Exacto. En lugar de que el Estado retenga esa liquidez que es vital en ese momento, les otorga una ventana de 3 años, contados desde la confirmación de su acuerdo de reorganización, para recuperar ese efectivo mediante solicitudes trimestrales. La lógica es muy clara. Si el Estado sigue drenando la liquidez de una empresa en cuidados intensivos, la empresa quiebra. Se pierden los empleos. Se pierden empleos y, a largo plazo, el Estado pierde a un contribuyente para siempre. Así que sacrifican el recaudo a corto plazo para salvar la unidad productiva. Es un equilibrio bastante delicado entre el poder del Estado y la supervivencia empresarial. Y esto nos lleva de manera natural a la dinámica de poder que subyace en toda esta estructura. Porque para mantener este nivel de control, la DIAN cuenta con unas facultades que el documento describe formalmente como amplias facultades de fiscalización y control. Y cuando dicen amplias, realmente lo dicen en serio. Totalmente. Tienen la potestad de ordenar registros, efectuar citaciones obligatorias, exigir la exhibición de libros de contabilidad y solicitar certificaciones bajo la gravedad de juramento. Por ejemplo, a quienes manejan combustibles exentos, para asegurar que no se están desviando esos recursos. El poder de auditoría es masivo. Tienen la facultad expresa de practicar inspecciones para buscar hechos generadores de impuestos que alguien haya intentado ocultar. Pero frente a este peso abrumador de la maquinaria estatal, la ley también codifica derechos y defensas muy sólidas para los contribuyentes. El equilibrio exige límites, claro. Por ejemplo, existe una prohibición tajante que protege a los ciudadanos de a pie. Ninguna entidad puede exigirle la presentación de una copia de la declaración de renta a una persona natural que, por su nivel de ingresos, simplemente no está obligada a declarar. Es una excelente protección. Para estas personas, su impuesto es, legalmente, la suma de las retenciones que ya sufrieron en el año. Tienen el derecho absoluto a no ser agobiados con papeleo innecesario para probar algo que la ley ya asume. Y hay otra defensa legal que me parece una victoria fascinante contra la lentitud burocrática, conocida como el silencio administrativo positivo. Así, vital entender esto. Básicamente funciona como un límite de tiempo contra la ineficiencia del propio Estado. Si una empresa interpone un recurso de reposición contra una decisión de inadmisión y pasan 15 días hábiles sin que la autoridad emita una decisión oficial, la ley asume que el recurso ha sido admitido. O sea, el silencio otorga. Si la administración guarda silencio por 15 días, el contribuyente gana el derecho a que su caso avance. Ese silencio administrativo positivo es una de las garantías más valiosas del debido proceso. Demuestra que así como el sistema castiga de manera implacable a las empresas que no cumplen sus plazos, también impone consecuencias severas a los administradores del sistema si dejan los casos en el limbo. Es parte del arsenal estratégico que toda empresa debe conocer. Llegando al final de este recorrido, la gran pregunta es, entonces, ¿qué significa todo esto? Es la pregunta fundamental. Al desempacar esta inarsa arquitectura tributaria, comprobamos que comprender este entramado no es una carga que deba delegarse ciegamente a los contadores. Es, en realidad, una herramienta de supervivencia corporativa y de profunda comprensión ciudadana. Así es. Saber que el reloj fiscal corporativo puede operar en ciclos semanales o anuales, recordar siempre que ese último dígito de verificación en el NIT es una ilusión óptica para los calendarios de pago, o tener claro que un error menor a 10 VT no va a destruir un negocio si se corrige en un año, literalmente marca la diferencia entre operar con tranquilidad o enfrentar una sanción catastrófica. Absolutamente. Y el conocimiento preciso de estas mecánicas es lo único que fomenta un pensamiento crítico real frente a la burocracia. No se trata de simplemente sumar y restar números. Se trata de entender la estrategia legal y la lógica con la que opera el entorno económico en el que vivimos.
Prevenir errores fatales requiere ver la matriz completa de estas normativas. Y es precisamente observando esa matriz completa que surge un detalle que invita a mirar hacia el futuro. A ver. A lo largo de todas estas reglas, todavía encontramos normas que regulan cuidadosamente los horarios de atención al público de los bancos físicos, el uso de efectivo, la emisión de cheques de gerencia y la obligación de conservar recibos oficiales impresos. Y queremos dejar a la audiencia con un pensamiento provocador para que lo exploren por su cuenta. Me parece perfecto. Vivimos en un momento donde este mismo sistema ya implementa plataformas tecnológicas obligatorias y cobra impuestos sofisticados al carbono y a los plásticos de un solo uso. Entonces, ¿cuánto tiempo pasará realmente antes de que la noción misma de días hábiles bancarios, horarios de atención al público o cheques físicos desaparezca por completo? Es una gran interrogante. Es inevitable preguntarse si no estamos a un par de actualizaciones de software de ver un sistema de tributación 100% automatizado y en tiempo real. Un sistema donde el impuesto se extraiga de las cuentas en el milisegundo exacto en que ocurre la transacción, haciendo que toda esta inmensa y compleja coreografía de vencimientos, semanas que empiezan en sábado y calendarios basados en el último dígito del NIT se convierta de la noche a la mañana en una simple reliquia del pasado. La automatización total de recaudo. Exactamente. Esa es la verdadera frontera hacia la que parece avanzar esta inmensa maquinaria estatal. Queda esa reflexión para quienes nos escuchan. Ha sido un análisis a fondo fascinante. Sin duda. Hasta la próxima exploración.